Dios te bendiga, te saluda la pastora Eunice Ramírez, te doy la bienvenida una vez más aquí a Por Mis Hijos y a la nueva serie La importancia de la confidencialidad y de la privacidad en la familia. Hoy vamos a estar hablando acerca de la confidencialidad. Cuando hablamos de confidencialidad en una familia, tenemos que decir que la confidencialidad, esa práctica, esa conducta de proteger la información privada, nos permite la confidencialidad regular la forma, la manera en que manejamos y protegemos la información privada de cada integrante de la familia, tanto dentro del hogar, de la familia, como también la información que se va hacia afuera. La confidencialidad nos permite esto, regular el manejo y también la protección de la información de cada integrante de la familia. Es decir, es importante la confidencialidad verla en la perspectiva de que tanto necesitamos proteger la información privada de papá y de mamá, como también necesitamos proteger la información privada de los hijos, dentro y fuera del hogar. Al interno de una familia, ¿y por qué decimos esto? Bueno, al interno de una familia hay información delicada, también hay información sensible. Y quiero que podamos poner ejemplos de información delicada y también de información sensible. Pudiéramos decir que dentro de las informaciones delicadas, ¿verdad? Que hay al interno de una familia pueden estar los datos, los documentos de identidad, la información bancaria. Esas son informaciones, vamos a decirlo de esta manera, delicadas, que se necesitan manejar y proteger de manera adecuada. Sin embargo, también al interno de la familia hay informaciones sensibles. Y cuando hablamos de informaciones sensibles, nos referimos a información, datos relacionados con la moral, por ejemplo, con la dignidad de la persona, con problemas que se dan en problemas personales, individuales, interpersonales también, con situaciones de salud, con situaciones de corte moral y ética, conflictos que tenga la persona, eventos, discusiones, eventos internos relacionados con esa persona, situaciones que puedan comprometer la dignidad incluso de la persona y la integridad de la persona. Así hablamos entonces, a esto nos referimos con información sensible, una situación de salud, por ejemplo. Es importante que tengamos esta perspectiva porque la confidencialidad nos permite única y exclusivamente compartir información privada, información sensible o información delicada con personas autorizadas, solo personas que ameriten saber, conocer y manejar esa información dentro del hogar como también fuera del hogar. Por ejemplo, una información delicada, vamos a decir como datos bancarios, documentos de identidad, de propiedad, solo información financiera, solo personas autorizadas como bancos, instituciones, deben poseer, deben manejar esta información, porque es una información privada y debe ser protegida desde la confidencialidad. Esa información debe ser protegida y se protege en la medida en que si tenemos que compartirla, la compartimos con personas autorizadas
exclusivamente, como por ejemplo una identidad o una entidad bancaria, si hay una situación de corte, de conflicto con la ley, una situación de corte moral, vamos a decirlo, una situación relacionada con la salud, bueno, pues esta información solo debería compartirse. Por ejemplo, si es una situación que interviene el conflicto con la ley, ¿con quién debemos compartirla? Con autoridades de la ley y del orden, ¿verdad? Si es una situación sensible relacionada con, por ejemplo, una cuestión espiritual, una cuestión moral, una cuestión ética, se maneja al interno y si hay que sacarla al exterior, ¿verdad? Si hay que compartirla con alguien, pues que sea una persona, un consejero, un líder religioso que nos garantice, por ejemplo, la confidencialidad, un psicólogo, un profesional de la conducta, de la salud, ¿verdad? Si hay información sensible sobre un diagnóstico, sobre una enfermedad, sobre una condición, que pueda, toda situación que pueda poner en riesgo la dignidad de la persona, afectar su dignidad, afectar su autoestima, que ponga en riesgo el testimonio de la persona, única y exclusivamente debe ser compartida con personas que nosotros autoricemos por su condición moral, porque tienen la capacidad de manejar la información con confidencialidad, con hacer un uso adecuado de la información y que nos han dado testimonio de que definitivamente son responsables, guardan, protegen la información y no la desempacan, no la triangulan, no la comparten en escenario y con personas que no deben escuchar. La confidencialidad nos permite únicamente compartir información con personas autorizadas y responsables en escenarios que garanticen la protección y la preservación de la integridad personal de la persona, de su dignidad y de su privacidad, que es un derecho que tenemos todos los seres humanos. Uno de los derechos humanos básicos y fundamentales es el derecho a la privacidad, ¿verdad? Que tienen los seres humanos. Un manejo saludable y ético de la confidencialidad definitivamente nos permite compartir solo información privada con personas, reiteramos, a las que hemos autorizado. No solo el manejo ético de la confidencialidad de la información nos permite que la información privada pase a personas únicamente autorizadas, sino que también nos permite generar un clima familiar, un ambiente familiar donde exista la confianza, donde cada miembro diga, este es un espacio saludable, este es un espacio seguro para mí. Yo puedo hablar con mis hermanos sobre cualquier situación que me esté pasando y yo sé que me van a guardar los secretos que necesiten ser guardados. Yo sé que si tienen que hablar con un miembro de la familia para tomar una acción, para tomar una decisión, que resuelva una situación, que dé respuesta, pues van a ser respetuosos con el manejo de la información. Cuando somos éticos y nos tomamos el tiempo de ser confidentes unos al otro y como familia, pues este ambiente se da. Y no hay dificultad en el padre contarle algo sensible, algo delicado, en compartir información delicada con sus hijos, con su esposa o viceversa, los hijos con los padres, la esposa con el padre, la esposa con los hijos. Ese ambiente es necesario porque es un ambiente que permite la cohesión, la unidad en la familia, pero también genera esa relación de amistad, de seguridad y de confianza al interno familiar. En muchos hogares, situaciones que viven los hijos, por ejemplo,
los padres a manera de desahogo, para buscar forma de desahogarse, comparten con otras personas ciertas informaciones privadas, algunas informaciones sensibles, ¿verdad? Y otras delicadas. La comparten a manera de desahogo, sobre todo las sensibles, a manera de desahogo con otras personas. Por ejemplo, mi hija está teniendo relaciones sexuales, mi hijo está usando droga, mi esposo tiene conflicto con la ley. Este tipo de situaciones y de informaciones que muchas veces los padres buscando, y también los hijos hacen esto, esta dinámica se da también con los hijos, buscando desahogarse, buscando ser escuchado, buscando ser comprendido, buscando ser alentado, muchas veces desempacan la información privada y rompen el principio de la confidencialidad y comparten información con personas no adecuadas, las que lamentablemente no podrán hacer un uso adecuado y responsable de la información que reciben. Y esto termina muchas veces en que la persona de la cual se ha compartido la información sensible o delicada, cuando escucha que segundos y terceros manejan la información privada que compartió de manera privada con un miembro de su familia, pues se decepcionan, generan situaciones que definitivamente alteran, rompen y quebrantan la relación de comunicación saludable entre los integrantes de una familia. Esto merma, drena la confianza, pues la persona cuando siente que su información privada se ha desempacado, sobre todo cuando se desempaca segundo a tercero que no tienen nada que ver con sus vidas o que definitivamente no reciben y manejan la información adecuada, pues esto lastima, genera fricción en la familia, genera heridas y por supuesto al interno son estas manifestaciones, algunas de las manifestaciones que ocurren, pero hacia lo externo, pues muchas veces hay personas difamadas, hay personas juzgadas, hay personas injuriadas a causa de una información interna, delicada, privada, sensible, que salió del hogar, del sistema de protección familiar y fue a dar a manos de una persona, ¿verdad?, que no tenía ningún vínculo, ninguna responsabilidad con el manejo de esa información y acaba afectando pues la vida de la persona que ha sido expuesta, ¿no? Entonces, cuando los hijos, por ejemplo, cuando los hijos saben que sus padres ventilan sus secretos y cosas íntimas con otros, esto, reiteramos, suele afectar la comunicación, la apertura, la confianza de los hijos hacia los padres. Y también cuando los padres hacemos esto, estamos enseñándole a nuestros hijos que no somos confidentes y le estamos diciendo a ellos que la confidencialidad no es un valor importante en nuestra familia, porque si nosotros como padres la rompemos, le estamos enseñando a ellos a romperla, a no valorar, valga la redundancia, este valor importante en la familia y a no ser responsable con el manejo de la información ajena, con el manejo de la información privada. Por eso es importante que como padres modelemos un manejo adecuado de la información desde el ejercicio y la práctica del valor de la confidencialidad, porque del mismo modo en que nosotros estamos actuando, le estamos enseñando a ellos a actuar. Y también nuestra responsabilidad es mantener la estabilidad familiar, la unidad familiar y el clima saludable en la familia. Y si esta falta de confidencialidad, ruptura de la confidencialidad está afectándonos, pues esa práctica hay, por supuesto, que descontinuarla.
Así que hoy creo que es un buen día, es un buen momento para que nosotros le pidamos al Señor nos ayude a rescatar como individuos y como familia el valor de la confidencialidad. Estos son de los temas que tenemos que hablar, ya sea en el devocional, con nuestros hijos, en el altar familiar, ya sea en ese tiempo individual que estamos conversando con nuestros hijos o en ese momento que sacamos como familia para hablar sobre cualquier tipo para tener una reunión, para hablar sobre cualquier situación que se está presentando en la familia. O también son informaciones que podemos poner de manera creativa, hasta un cartel en la nevera para que hable sobre qué es la confidencialidad y por qué sería importante para nosotros, para ir educando de manera, vamos a decirlo de esta manera, práctica y también teórica a nuestros hijos sobre este valor fundamental. Así que hoy es un buen día para que nosotros oremos y pidamos al Espíritu Santo nos dé la capacidad de ser confidentes, de proteger la información que necesitamos proteger de cada integrante de la familia, y que si por alguna razón necesitamos compartir con otros esta información, porque hay información que no podemos callar. Una madre que está luchando, un padre que está luchando con un hijo en drogas, en vicio, va a tener que ir a una institución para buscar ayuda. Entonces, estamos diciendo que no es que oculten la información, sino que la compartan para buscar soluciones o tomar decisiones con personas y entidades que puedan garantizar un uso responsable de la misma. Así que oramos para que el Señor nos permita tener el dominio de la información que compartimos, tomando en cuenta que necesitamos preservar sobre todo la dignidad de cada miembro de la familia, su integridad moral. Necesitamos realmente garantizar que todos en casa sientan que es un espacio seguro. Y a través de la confidencialidad nosotros lo podemos lograr. Así que yo te invito a que practiques la confidencialidad desde ahora mismo. Incluso si has quebrantado la confidencialidad y esto ha afectado a algún miembro de tu familia, que tú lo reconozcas incluso delante de ellos, pida perdón y busque la manera de poder restaurar esa comunicación y esa confianza que una falta de confidencialidad pudo romper. Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo audio de esta serie, la importancia de la confidencialidad y la privacidad en la familia. Se despide la pastora Eunice Ramírez de Por Mis Hijos. Bye.